Hola a todos, mi nombre es Florencia, muy bienvenidos a mi canal. Hoy quería compartir contigo una reflexión que estuve haciendo a partir del estudio bíblico sobre la autoridad de la palabra y por qué decimos que la palabra es 100% autoritativa. Quédate para ver de qué se trata. Antes que nada quiero decirte que traté de dividir este estudio en 2 o 3 partes por el tema de que está muy largo y voy a hacer parte 1, parte 2 y si llegara a ser una parte 3, bueno, parte 3. Para también con motivo de que la información quede bien segmentada por temas y quiero decirte también que estos videos van a estar incluidos en la lista de bibliología, es decir, de preguntas y respuestas acerca de cuestiones que tienen que ver con la palabra o con la doctrina de la palabra o con bibliología. Están todos incluidos en esa lista de reproducción. Bien, sin más, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de autoridad de la palabra. Quiero ir directamente a la Biblia, es decir, vamos directamente a la fuente. Vamos a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo: No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Lo que dice es que no añadamos ni quitemos nada de lo que Dios ha mandado. Y si nos vamos al contexto de este pasaje, Dios les está hablando a los israelitas sobre el tema de la obediencia, es decir, de obedecer lo que Dios ha enseñado, lo que Él ha mandado. Y en este caso, cuando dice no añadan, es parte de esa obediencia, de no añadir nada a lo que ya está escrito, ni quitar nada de lo que ya está escrito. Veamos, este libro de Deuteronomio fue uno de los primeros libros de la Biblia, de Moisés en este caso, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio. Y después se siguieron escribiendo libros, porque después siguió existiendo revelación. Sin embargo, vamos a ver que estas palabras luego se repiten, ¿no? Porque después el pueblo de Dios siguió experimentando cosas con Dios. Siguió la historia del pueblo judío, siguió la historia de los creyentes, siguió la historia de los profetas. Luego aparece Jesús y después vivieron los apóstoles hasta las revelaciones de Apocalipsis. Pero estas palabras se siguieron repitiendo en algunos pasajes de la Biblia. Vamos a ver. Proverbios 36. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Las mismas palabras, no añadas nada. Vamos a ver también en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro, de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Vemos que Dios habla de que si uno añade algo, Dios también va a añadir castigo a aquel que añade palabras a su palabra, a su revelación. Y si uno quita algo de lo que está escrito, Dios también le quitará su parte en la salvación. Es algo que nosotros debemos obedecer. Vemos por una parte que estas palabras están en uno de los primeros libros de la Biblia, como es el libro de Deuteronomio, pero también aparecen en el último libro, la última revelación, la de Apocalipsis. En este caso, Dios dice en el último libro que no añadamos nada ni quitemos nada de lo que está descrito aquí. Por lo tanto, tanto las palabras del Antiguo Testamento como las palabras del Nuevo Testamento son bastante semejantes. Vamos a seguir analizando un poco más esta cuestión. Si nosotros hablamos de que algo tiene autoridad, es algo que nosotros tenemos que respetar, muchas veces obedecer, y es algo que está por lo general por encima de nosotros. La base
para poder entender aquellas doctrinas que nos pueden salvar. Y está solamente ahí descrito, ¿no? Por eso dice que Dios, si uno quita algo de lo que está escrito, Dios también quitará la parte de la salvación en nosotros, ¿no? En este caso, la salvación misma, ¿no? Dios le quitará a aquellas personas que quiten de su palabra. Si nosotros vamos a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice así: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, aquí es un encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que él ha sabido, ha conocido las escrituras, que este hombre, Timoteo, mucho más joven que el apóstol Pablo, ha conocido las escrituras desde la niñez. Ha sido enseñado por su familia, primero por su abuela, luego por su madre, y las ha conocido desde la niñez. Y que esas escrituras son las que lo pueden hacer salvo. Y que le dice a su vez que toda la escritura, vemos acá que en este caso cuando el apóstol Pablo habla de toda la escritura, se refiere a que en el tiempo de Pablo, del apóstol Pablo, estamos hablando en los tiempos de Cristo, estamos hablando del primer siglo después de Cristo. Él le dice a Timoteo que toda la escritura, y en ese momento ya existía toda la escritura, o sea, ya existía un conjunto de escritos que se consideraban parte de un canon que había que respetar. Toda la escritura es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para convencer y para que el hombre de Dios no solamente pueda alcanzar la salvación, sino también para que sea capacitado para toda buena obra. Entonces ahí vemos la importancia que tenía la escritura, y cuando habla de toda la escritura no se refiere solamente a las cartas que el apóstol Pablo les dio, que sí son autoritativas y que están incluidas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso ahora en un ratito. Sino que se refiere a toda la escritura, es decir, todos los libros. Estamos hablando de los libros, todos los libros que están incluidos en el canon del Antiguo Testamento. Entonces ahí hablamos de que toda la escritura es útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir y bueno, para instruir en justicia, para hacer el hombre que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Si a vos te interesa saber cómo se compone el canon del Antiguo Testamento, te invito a que vos puedas ingresar en los videos que voy a estar dejando en esta misma lista de reproducción sobre cómo se compone el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a lo largo de la historia, o sea, de dónde salen esos libros, ¿sí? Pero ahora yo me quiero centrar justamente, es decir, solamente en la parte de la característica de que la escritura es autoritativa. En cuanto al tema de que la escritura es útil para enseñar, sobre todo a que el hombre sea preparado para toda buena obra, se refiere a que la escritura tiene todas las cosas, digamos, todos los elementos, todas las normas para que el ser humano viva bien y haciendo la voluntad de Dios. En este caso, también tiene todo para enseñarnos sobre cómo realizar esas buenas obras. Quiero decirte que la Biblia no es un libro de matemáticas, no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, no es un libro de literatura. Tiene mucho de todas estas cosas. Uno puede conocer sobre historia del pueblo judío, uno puede conocer sobre las formas poéticas que se demuestran
en las parábolas de Jesús, en los poemas de Cantar de Cantares, en la forma lírica que tiene en muchos de sus libros, pero no es un libro que se dedique, que sea específicamente para eso, sino que se refiere a que la escritura es útil para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Quiere decir que ahí está escrito sobre cómo debe ser, digamos, el hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que es la voluntad de Dios de que nosotros estemos preparados para toda buena obra, para que trabajemos bien, para que hagamos todo con excelencia, con amor, también pensando en el Señor. Pero lo central es conocer a Dios. No es un libro de matemáticas, te repito. Uno puede conocer sobre matemáticas en la escritura, uno puede conocer sobre los astros en la escritura, uno puede conocer sobre historia en la escritura, pero no es un libro de ciencias, no es un libro de... no tiene, digamos, no es específicamente de esas otras áreas o de esas otras asignaturas, sino que es un libro para conocer la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice lo siguiente: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, ahí se expresa, o sea, ya sabemos que no es un libro de... No se trata de que es un libro de historia, ni es un libro de matemáticas, no es un libro de biología, pero que todas las cosas que hagamos, o sea, si comen o beben, dice aquí, incluso eso, esas cosas pequeñas, es decir, que todas las cosas, ya sea que trabajemos, ya sea que estudiemos otras áreas u otras disciplinas, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces vemos que todas esas cosas están incluidas en la voluntad de Dios, en lo que Dios desea para el hombre. Pero uno debe conocer esto primero para poder obedecer a sus palabras, como ya habíamos planteado, a lo que estaba escrito. Añadir o quitar algo es desobedecer a Dios. Entonces ahí vemos. Otra característica que también demuestra que la palabra es autoritativa es la misma composición, los mismos expresiones que utilizaban algunos profetas en el Antiguo Testamento cuando decían: así dice el Señor. Muchos de ellos decían: así dice el Señor. Así dice el Señor. Entonces, cuando ellos se expresaban de esa manera ante el pueblo ya sabía que Dios había hablado con esas personas y que por lo tanto desobedecer o cuestionar lo que el profeta había dicho era desobedecer a Dios. La única manera en que uno se daba cuenta que ese profeta estaba mintiendo era cuando la profecía no se cumplía. Y en ese caso vamos a ver lo que dice lo que dice la misma Biblia sobre eso, ¿no? Porque los profetas profetizaban, valga la redundancia, profetizaban sobre lo que iba a pasarle al pueblo judío, lo que le iba a pasar al pueblo de Dios, no solamente para ese tiempo, sino para los tiempos postreros, es decir, para los últimos tiempos, que eso es parte también de la escatología. Vamos a Deuteronomio nuevamente 18, versículo 20. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en el nombre de otros dioses. Entonces ahí vemos que Dios castigaba a aquellas personas que hablaban cosas que Dios no dijo, o que profetizaban en nombre de otros dioses. Vamos a suponer, bueno, en esa época a Moloch, a Baal u otras entidades. Castiga eso y vemos que la misma suerte es la suerte de muerte, ¿no? En este caso. Vamos a seguir con los siguientes pasajes. En Primera de Reyes capítulo 14 versículo 18 dice lo siguiente: así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado.
por medio de su siervo el profeta Agías. Bueno, en este caso se cumplió lo que dijo el profeta, es decir, el profeta había profetizado, había planteado la muerte de esta persona y muere, en este caso, muere este joven y lo sepultan tal como él lo había dicho. También en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 26, dice lo siguiente: cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de esto, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado como la palabra del Señor se lo había advertido. Es decir, que todo lo que hablaban y planteaban los profetas era palabra de Dios y se cumplía. Y ahí vemos cómo era que un profeta realmente, cómo podíamos identificar un verdadero profeta, porque todo lo que decían era de la palabra de Dios y se cumplía. Entonces vemos que los mismos que escribieron la escritura son los mismos profetas que hablaron la palabra de Dios y es lo que se ha cumplido. ¿Sí? Vamos a seguir, porque los mismos profetas que hablaron en la escritura y que nosotros vemos en la escritura y que profetizaron sobre Cristo, cómo iba a vivir el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, todo lo que dijeron se cumplió.